Imagina que estás en un crucero de lujo. El sol brilla, el agua es azul profundo. Y de pronto, el barco se estremece. No es un arrecife, no es una falla mecánica. Bajo tus pies, una sombra de 18 metros de largo acaba de chocar contra la quilla por simple curiosidad. Esa sombra tiene una mandíbula con 276 dientes diseñados para triturar el cráneo de una ballena en segundos. Oficialmente, el Otodus megalodón se extinguió hace 3.6 millones de años debido al enfriamiento de los océanos. Pero, ¿y si eso nunca hubiera pasado? ¿Y si esta bestia hubiera logrado adaptarse a las corrientes frías? ¿O si el clima del planeta hubiera permanecido cálido? Hoy vamos a explorar una realidad alternativa donde el ser humano no es el único dueño del planeta. Bienvenidos a un mundo donde el terror tiene aletas. Para entender el caos que esto causaría hoy, primero hay que conocer al monstruo. Olvida lo que viste en las películas de Hollywood. El megalodón real era mucho más aterrador, porque era posible. No medía 50 metros, eso es fantasía. La ciencia nos dice que alcanzaba los 18 metros. Eso es más largo que un tráiler de carga. Su peso superaba las 50 toneladas. Su mordida tenía una presión de 180.000 newtons. Para que te des una idea, eso es 10 veces la fuerza de un tiburón blanco actual. Podía aplastar un automóvil pequeño como si fuera una lata de refresco. Pero lo más importante no es cuánto medía, sino dónde vivía. Existe el mito de que el megalodón viviría en la fosa de las Marianas, oculto en el abismo. Pero la biología dice lo contrario. Eran animales de aguas cálidas y costeras. ¿Por qué? Porque ahí es donde viven las ballenas, su alimento principal. Si el megalodón existiera hoy, no estaría escondido a 10.000 metros de profundidad. Estaría nadando en las costas de Florida, en el Caribe, en las playas de Australia y en el Mediterráneo, justo donde nosotros estamos. Cambiemos el rumbo de la historia. En un mundo con megalodones, la era de los descubrimientos habría sido un suicidio. Imagina a Cristóbal Colón o a Magallanes en barcos de madera de apenas 20 metros. Para un megalodón territorial, esas naves no serían barcos, serían juguetes o competidores. El intercambio entre continentes se habría retrasado siglos. Quizás América y Europa habrían permanecido aisladas mucho más tiempo, simplemente porque cruzar el Atlántico era una ruleta rusa contra un depredador que podía partir un barco por la mitad de un golpe. Saltemos al 2026. El 90% del comercio mundial se mueve por mar. En nuestro mundo actual, los tiburones ignoran los grandes buques. Pero en esta historia alternativa, los cargueros tendrían que estar blindados. El costo del transporte marítimo se dispararía. Cada barco llevaría sistemas de defensa sónica para ahuyentar a estos monstruos marinos. Y aquí, algo en lo que pocos piensan. Internet. Todo nuestro mundo digital depende de cables de fibra óptica que cruzan el fondo marino. Los tiburones se sienten atraídos por los impulsos eléctricos. Un megalodón mordiendo un cable principal en el Atlántico podría desconectar a todo un país en segundos.
Viviríamos en una crisis digital constante, con equipos de reparación submarina escoltados por naves de guerra. Hablemos de tu próximo verano. En este mundo, las vacaciones en la playa serían muy diferentes. Olvídate de nadar libremente en mar abierto. Las playas turísticas más famosas del mundo estarían protegidas por muros de acero bajo el agua o redes de titanio electrificadas. El surf sería un deporte extremo prohibido en la mayoría de las costas, practicado solo por aquellos que están dispuestos a arriesgarse a ser confundidos con una foca por un depredador de 50 toneladas. Tu teléfono tendría una aplicación obligatoria: alerta de depredador. Al igual que hoy revisamos el clima, en esta realidad revisarías el índice de actividad de tiburón. Hoy no entres al agua en Cancún. Hay una hembra de 15 metros a 5 kilómetros de la costa. Pero el ser humano siempre busca el negocio. El ecoturismo sería salvaje. Imagina pagar miles de dólares por bajar en un submarino reforzado para ver a un megalodón devorar el cadáver de una ballena. Sería el espectáculo más grande y aterrador del planeta. Un negocio de miles de millones de dólares basado en el morbo y el peligro. Aquí llegamos a la parte más oscura. ¿Realmente los hubiéramos dejado vivir? Durante el siglo XIX y XX, la humanidad casi extingue a las ballenas azules solo por su aceite. Si el megalodón hubiera causado tantas muertes y pérdidas económicas, probablemente habríamos visto una gran guerra marina. En los años 50 y 60, las potencias militares habrían usado torpedos y cargas de profundidad para limpiar las rutas comerciales. Hoy, en 2026, el megalodón sería probablemente una especie protegida, pero bajo vigilancia militar estricta. Habría un debate ético masivo, unos queriendo exterminarlos por seguridad y otros, los conservacionistas, luchando por proteger al último gran titán de la prehistoria. Serían los animales más vigilados del mundo, cada uno con un GPS incrustado en su aleta dorsal. El mundo con el megalodón no sería como en las películas. No sería un ataque constante, sino una tensión silenciosa. El océano volvería a ser ese lugar desconocido y respetado que fue para nuestros ancestros. Nos recordaría que, a pesar de toda nuestra tecnología, todavía hay fuerzas en la naturaleza que no podemos controlar. Si te ha gustado este viaje por las profundidades de nuestros océanos, suscríbete para más escenarios y animales increíbles. Déjame en los comentarios, ¿qué otro animal extinto te gustaría que traigamos de vuelta a la actualidad? Nos vemos en un próximo video.